Entrevista de la semana. Una charla con figuras del ámbito educativo, tecnológico, científico, cultural y deportivo con Verónica Madrigal. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Entrevista de la Semana. Les saluda con el gusto y placer de siempre su amiga y servidora Verónica Madrigal Rivera. Y bueno, siempre me da mucho gusto tener en cabina a personalidades de todos los ámbitos invitadas aquí a la cabina de la Universidad Tecnológica de Tabasco. En esta ocasión damos la bienvenida a la divulgadora de la ciencia. Yo creo que muchos de ustedes la conocen. Ella es Katia Herrera Jicotenca, licenciada en Comunicación y maestrante en Comunicación y Lenguajes Visuales. Katia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Vero. Muy contenta por la invitación, por poder estar aquí en este espacio tan importante para la comunidad universitaria y pues poder saludar a tantos amigos que tenemos aquí, ¿no? En la UTAP. Nos da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación y bueno, queremos platicar contigo sobre esa faceta de divulgadora de la ciencia. Tú estudiaste licenciatura en Ciencias de la Comunicación. ¿Por qué estudiar esa carrera? Porque encontré que entre muchas cosas que pues mi mamá quería que yo hiciera, pues ella me llevaba a danza y pues no era así como que muy buena, era regular, ¿no? Uh-huh. Me llevaba también a muchas cosas de arte y al final de cuentas yo encontré que podía escribir y que pues me gustaba expresarme y encontré muchas herramientas, como que muchas habilidades y afinidades a la comunicación, ¿no? Entonces pues me empezó a atraer este mundo. Aparte mi prima cuando estaba chica me llevaba a Televisión Tabasqueña precisamente a las aventuras de Librorio. Ya llovió. Entonces me empezó a gustar ese mundo y me gustaban mucho todos estos aspectos, ¿no? De cuentos, de hablar en público, de teatro también, muchas cosas de arte también que se relacionan con la comunicación. Oye, ¿cuánto tiempo o cómo fue tu transición en la época estudiantil de licenciatura en comunicación? ¿Cómo fue esa época? Pues fue una época en la que realmente era yo un ratón de biblioteca. Me arrepiento un poco porque no viví muchas cosas que mis compañeros vivieron en cuanto a fiestas y todo esto, ¿no? Porque siento que me perdí esa parte, pero yo realmente estaba como que muy concentrada y muy dedicada a lo que era la licenciatura, a estudiar, porque vale la pena resaltar que fue de las primeras generaciones donde yo estudié y como que sentía igual que todo ese conocimiento que estaba adquiriendo no iba a ser suficiente como para cuando ya fuera profesionista, ¿no? Entonces yo pasaba muchas horas en la biblioteca. Por ejemplo, me conocía pues la persona responsable de la biblioteca de DAEA, Gabino, creo que es Gabino Vázquez, si no mal recuerdo, sí. Entonces Gabino Vázquez me conocía, que ya me conocía desde la prepa, porque yo también entraba como que mucho a la biblioteca en la prepa, pero no tanto porque en esa parte me divertí más, pero ya cuando entré a la licenciatura sí realmente me dediqué como que más a estudiar. Y me conocían los de la biblioteca Pino Suárez y me conocían los de la biblioteca de Atasta también, que yo soy de Atasta, ¿no? Entonces yo buscaba mucha información, sobre todo no porque fuera matada, sino porque tenía mucha curiosidad de muchos aspectos de la comunicación, ¿no? Y entre más leía, más me apasionaba. En ese tiempo me empezó a gustar mucho todo esto de semiología, del estudio de los signos, de los gestos, que ahora retomé ya en la maestría. Y también me comentan mis compañeros, porque igual esa parte como que la perdí ya después de mucho tiempo, que yo era quien hacía las entrevistas. A mí me lanzaron al ruedo para hacer, quizás porque no tenía yo tanta pena, y me lanzaban al ruedo para hacer entrevistas. Y sí recuerdo que mi primera entrevista se la hice al ingeniero Armando Padilla Herrera, uh-huh, precisamente para una gaceta de ni siquiera de la universidad, sino de mi salón, ¿no? Entonces ahí me lanzaban a hacer esas cosas que yo no me acordaba, sino platicando con una compañera, una amiga, me dijo, ¿no? Entonces yo esa parte la viví así, como que más estudiando, pero más
pues buscando mucha información, tratando de recopilar y de poder aprender lo más posible. Había muchos maestros que tenían ganas de que me dieran clases. En un instante pues no descubrí que no me llenaban tanto esas clases, y en cambio descubrí a otros que sí me gustaban. Y sí sufrí con las estadísticas, esa sí la pasé con 6, pero después como reportera tuve que usarla, y ahora las uso y son muy necesarias, pues. Sí, porque de repente le vamos huyendo a la parte de matemática, Sí. ¿no? Y matemáticas las vamos a ver hasta en la sopa, porque siempre hay en todas las carreras que nosotros queramos estudiar, siempre hay matemáticas. Matemáticas aplicada, estadística, como bien lo dices, que es lo que nos ayuda con los datos duros a tener información fidedigna. Katia, sales de la licenciatura en comunicación. ¿En qué momento dices, yo voy a ser divulgadora de la ciencia? Porque es algo que últimamente ha tenido así como un boom, se escucha más, pero antes era los que divulgaban ciencia, ay, qué flojera, qué aburrido, y no han saboreado todo lo que la ciencia tiene para darnos. Pues no estaba, realmente cuando salí de la licenciatura, mis planes eran terminar mi tesis, pero me invitan a trabajar como reportera, ¿no? En la XBA, la licenciada Dolores Gutiérrez Zurita, quien me dio mi primera oportunidad y de quien aprendí muchísimo. Y si ahora las nuevas generaciones dicen que pueden decir que yo soy estricta, no. La licenciada Lolita era estricta, pero la aprendí mucho y yo quería estar ahí porque sabía que era una persona de la cual podía aprender mucho, y la verdad que sí fue mi primera escuela, y pues todavía no se vislumbraba en esos años de que yo me fuera a dedicar a la divulgación de la ciencia. De hecho, sí conocí al biólogo Miguel Chávez, que era el director del CITED, pero pues porque me lo encontraba reporteando, pero no pero también me daba cuenta que no mucha gente lo quería entrevistar, porque eran temas que no eran tan fáciles de entender, uh-huh. ¿No? Porque pues él manejaba temas como política científica, como también me acuerdo que estaban impulsando algunos puntos como un clúster y de innovación y cosas así, pero no, después estuve en Canal 9 en el área de producción, ya luego como responsable de programa, y reporteando igual cosas de espectáculos, de cultura, pero todavía no estaba ahí, sino que precisamente en el 2008, que ese fue un año que cambió mi vida, que pues ese año me casé. Ese año pude tomar unas vacaciones largas que no me habían dado en el canal porque no había quien hiciera mi trabajo, y pues me cambié de trabajo. Precisamente me hicieron la invitación el biólogo Miguel Chávez y el ingeniero Miguel Ángel Córdoba. De hecho, me comenta que competí con 2 personas más, nunca supe quiénes eran, y pues me hicieron la invitación, y de hecho me preguntaron que si yo sabía algo de ciencia. Yo solamente sé de ciencia básica, pero, o sea, no básica, sino lo esencial uh-huh. de que se tiene que saber de la ciencia. Me gustaba la biología, fue algo que me atrajo mucho en la secundaria, de química también, o sea, me gustaba, pero sí sentía que era compleja. Pero fue ahí donde, pues, me hacen la invitación y me dedico a estudiar mucho, sobre todo. Me enviaron a muchísimas capacitaciones, hice una estancia en la revista Como Ves, hace poco el Facebook me lo recordó. Entonces fueron años de mucha formación y para poder pues trabajar en la divulgación de la ciencia. ¿Qué significa ser divulgadora de la ciencia? Divulgadora de la ciencia, hoy justamente estaba leyendo sobre eso, es poder contarle a la población hechos, acontecimientos sobre ciencia, pero de una manera, con un lenguaje pues común, ¿no? A mí una de las cosas que me ha encantado es que puedes ser el primero en saber de un desarrollo científico, o que están por ejemplo, me tocó igual ir al INIFAP y conocer que estaban trabajando en el mejoramiento genético del cacao, y poder ser los primeros de tener esa información es súper emocionante.
Pero más emocionante es cuando ya lo vas a contar a la población, ¿no? Entonces creo que esa es la tarea que tenemos, poder acercar este conocimiento científico a la población en un lenguaje común y que implica también mucha responsabilidad. ¿Por qué esa responsabilidad y por qué es importante que nosotros hagamos esa divulgación científica? Porque generalmente se queda todo ese conocimiento dentro de la élite de doctores, investigadores, etcétera, y muchas veces ese conocimiento no lo aterrizamos en el grueso de la población, que es la que se va a ver beneficiada por eso, ¿no? ¿Qué sucede con los que son divulgadores de la ciencia? Bueno, en ese sentido, la responsabilidad es porque pues tienes información y tienes que saber manejar la información, ¿no? Y también verificar datos, porque a veces a lo mejor si alguien te da este dato, pero no, realmente no es el correcto, ¿no? O a lo mejor tú, como divulgador, puedes llegar a interpretar mal el dato y compartirlo con la población, y si no estás seguro, pues entonces puedes dar una mala información. Entonces sí es una responsabilidad muy grande, porque también la gente va creyendo en ti, ¿no? Entonces pues tienes que tratar de ser lo más profesional posible, de buscar fuentes, verificar y estar revisando todo el tiempo. La verdad que en el trabajo nos la pasamos revisando mucho tiempo para luego poder publicar algo, ¿no? Que ahorita estamos trabajando con muchos productos, pero sí tratamos de revisarlo lo más posible, y es importante porque, como tú dices, el conocimiento científico se produce en cierta forma solamente, esa información la tiene un grupo, pero la sociedad tiene derecho a saberlo, y es importante porque una de las metas de la divulgación de la ciencia es apoyar en la formación de una cultura científica y crítica de la población, de tal forma que cuando vengan sucesos como los que ya vivimos, que fue lo del COVID-19, podamos estar alertas ante noticias falsas, ante supuestas curas milagrosas, y poder cuestionar si es cierto, ¿no? Entonces, por eso es importante la divulgación de la ciencia, porque nos ayuda a fomentar este pensamiento científico y crítico ante la vida cotidiana. Dentro de tu carrera, que ya es una buena trayectoria, una larga trayectoria que tienes como divulgadora de la ciencia, ¿cuál es la mejor noticia que has tenido, la mejor información que has tenido que digas, wow, esto me impacta y me ha dejado marcada a lo largo de toda mi trayectoria? ¿A qué personaje dices que la mejor entrevista que has hecho? ¿Qué es lo mejor que tú consideras? Estoy segura que lo mejor todavía viene, porque siempre podemos mejorar, pero de lo que te haya marcado de manera positiva. Bueno, la mejor entrevista para mí, que tal vez no fue la mejor, pero la que me gustó más, porque era un personaje que yo admiraba desde chica, es encontrarme con el doctor Rodolfo Neri Vela, que fue el primer astronauta mexicano, ¿no? Poder conocerlo y poder platicar con él ya grande, y ya poderme entender pues bien con él, porque supongo que cuando era chica, aunque yo lo hubiera tenido enfrente, no habría sabido qué decirle o qué preguntarle, ¿no? Entonces, pues yo crecí admirándolo, y entonces eso fue algo que me gustó mucho. Y la mejor noticia es, por ejemplo, ahorita que me preguntaste estaba tratando de recapitular, pero sí, una de las cosas que más me gustó y que hemos hecho tal vez esa entrevista muchas veces, que es el hecho de conocer que se desarrolló un sistema para que los tabasqueños podamos tener alimentos sustentables. Este sistema consiste prácticamente es una granja de tilapia que a la vez recicla el agua, y con esto también puedes estar aprovechando esta agua para producir hortalizas, y entonces poder tener tus propios alimentos, sobre todo pues sabes que son sanos, ¿no? Y me gustó mucho esa entrevista por dos cuestiones, ¿no? Porque una, pues atacas directamente un problema que, o sea, en esos momentos vivimos una gran crisis, y hay una crisis alimentaria, ¿no? Entonces, y una crisis económica muy fuerte. Entonces, este sistema
pues tal vez no resuelve, pero sí es una propuesta para que una familia pueda alimentarse de eso y pueda también tener pues estos alimentos sanos en su mesa y de primera mano, ¿no? Esa fue la que más me gustó, porque ahí veo que pues aplica la investigación científica, pero tiene pues su finalidad es el bien común de la sociedad. Y la de entrevista más difícil, digo, si se puede saber, porque siempre hay alguien que dices, wow, esta persona así como que no me gustó la entrevista, o tengo áreas de oportunidad, o no me dio la información que yo necesito, porque a veces hablamos mucho fuera de, y vemos una cámara o vemos a alguien que nos va a grabar, y se nos traban las palabras, ¿no? Y dices, esta entrevista sí fue difícil. ¿Y la noticia que menos te ha gustado? Pues la más difícil fue una vez que precisamente estábamos en una Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, y llegó un compañero y gran amigo mío que se llamaba Lucio, porque ya falleció hace algunos años. Entonces me decía, Katy, necesito que entrevistes a esta persona. Y pues yo no sabía ni de qué, ¿no? Entonces, pero él a qué se dedica o qué hace, y espérame, porque no me dice tiempo de prepararme. Entonces creo que esa fue como que la entrevista más difícil, porque yo ni sabía quién era la persona, no sabía a qué se dedicaba, y entonces es difícil preguntarle, porque pues acá tienes que tener como que ya un conocimiento previo como para aprovechar mejor la entrevista, ¿no? Y pues ahí más o menos como pude le fui sacando la información, pero pues no estaba yo preparada, ¿no? Entonces esa fue como que la más difícil. Y la otra era que la noticia que menos te ha agradado. Pues no que menos me agradara, pero por ejemplo hace algún tiempo fuimos a ver a un investigador de Aloha, y él está desarrollando una investigación. Él tiene como hipótesis, porque bueno, en la investigación científica hay una hipótesis que puedes comprobar o la puedes desaprobar, o puedes comprobar que estabas equivocado a lo largo de la investigación, ¿no? Entonces él tiene como hipótesis que los tabasqueños tenemos el gen del suicidio, ¿no? Entonces esto es muy grave, porque te pones a pensar de que sí, en Tabasco hay un índice alto de suicidios, y por qué sucede, y entonces él está estudiando esto, y creo que es importante. Tal vez no me gustó mucho la noticia, y a veces es un poco complicado poder publicarlo así, ¿no? Porque es un tema, considero que bastante delicado. Entonces, pues ahí sí fue. Creo que eso ha sido lo que menos me ha gustado, y también, por ejemplo, todo lo que surgió con el COVID-19, ¿no? Porque vivimos esta etapa donde lamentablemente fallecieron muchas personas a causa de esta enfermedad, y una de las cosas es que desconocíamos tanto de esta enfermedad, ¿no? Y entonces eso como humanidad nos costó muchas vidas, y a la vez, a partir de esta pandemia, pues empezó a tomar importancia la divulgación de la ciencia. Por eso es que creo que tú también comentas, ahorita es un boom, pero antes no, y igual la sociedad ha cambiado, y pues ahorita, por ejemplo, CONACYT pide que los investigadores hagan divulgación de la ciencia, y entonces esto nos ayuda porque pues nos facilita el trabajo. Ya que estás hablando de facilitar el trabajo, ¿por qué estudiar la maestría en comunicación y lenguajes visuales? Pues fíjate que mucha gente que, al igual que yo, trabaja en divulgación de la ciencia, toma divulgación de la ciencia o comunicación de la ciencia. Pero para mí hace tiempo, como es algo que yo trabajo a diario, consideré que tal vez podría con esta maestría pues tener otro tipo de herramientas para hacer mi trabajo. Y fíjate que sí, estuve buscando una maestría en comunicación, porque pues yo quiero seguir haciendo comunicación toda mi vida hasta que yo tenga fuerzas, y entonces no encontraba en comunicación, había en administración, había en educación, pero pues yo quería tener la maestría en comunicación, y encontré en esta escuela que se llama Iconos, que está en Ciudad de México, esta maestría en comunicación,
y lenguajes visuales. Ahí una de las cosas que nos hablaron es que íbamos a seguir estudiando temas sobre signos, sobre símbolos, sobre mensajes, sobre discurso y sobre todo este discurso que tienen los lenguajes visuales, ¿no? Entonces me toca en una etapa de transición donde hace algunos años me dieron esa responsabilidad de ser la editora responsable de la revista Diálogos, que tenemos todo un reto porque son muchas cosas, pero yo consideré que a partir de ahí, con este tema de los lenguajes visuales, porque también, por ejemplo, nos dan temas de neurociencias, nos dan temas de composición visual, y como pues yo sé más de comunicación que de diseño, consideré que me podía dar muchas herramientas para hacer mejor el trabajo, y creo que parte de lo que hacemos hoy en el Consejo ha tenido que ver con este cambio de mentalidad, porque la verdad la maestría me sacudió y pues estamos haciendo muchas estrategias que van relacionando a la divulgación de la ciencia con los lenguajes visuales, y porque también considero que la sociedad fue cambiando, entonces se ha vuelto más visual y requerimos más herramientas y más estrategias de este tipo para poder llegar a la sociedad. Y gracias a las redes sociales, ¿no? Que es más fácil que te vean una infografía o un video muy cortito que pueda hacer la divulgación de la ciencia también, ¿no? Sí, también. Y eso, pues, eso también me motivó, porque pues yo digo, todo mundo produce contenidos, pero tal vez no todo mundo tiene la técnica o la metodología para producir contenidos, y sobre todo que llegue a la población, porque como yo les digo a mis compañeros, es muy triste que a lo mejor publicamos una infografía, pero pues nadie la vio, ¿no? Entonces ahí se tiene que trabajar mucho para posicionar el producto y esa parte, pero también trabajamos otra parte que no tiene nada que ver con, que es la contraria, que es crear productos de comunicación de la ciencia para las comunidades sin internet, porque sí, hay una parte que nos resuelve en las redes sociales, pero también hay mucha gente que no tiene internet y que también hemos ido perdiendo como que esa sensibilidad de encontrarnos con de manera virtual, ¿no? Digo, de manera presencial, virtual, ¿no? Virtual es porque también con la pandemia hubo hubo un momento en que yo me cansé de la virtualidad, que me cansé de estar todo viendo todo por redes sociales y quería ya vivir como fue antes, ¿no? Y lo que yo comento es que, bueno, nada se compara con esa experiencia de cuando eras niño, cuando te llevaron al planetario por primera vez, o en mi caso, pues yo viví algo muy bonito que fue ir al INAOE, y ahí pues conocer pues unos telescopios gigantes, unas cámaras gigantes donde toman fotos a las estrellas, ¿no? Incluso a las galaxias. Entonces nada se compara con esa emoción de vivirlo en vivo y a todo color, ¿no? Entonces ahí también empezamos a trabajar otra línea de comunicación, pero ya sin el internet. Ya que estamos hablando ahorita de internet, redes sociales, tú eres muy activa en redes sociales. ¿Qué hay una faceta tuya de divulgadora de la ciencia y hay una faceta tuya de emprendedora? Sí. Platícanos de esa faceta. Pues tengo 2 emprendimientos. El primero es igual de comunicación. Bueno, los dos son de comunicación, ¿no? El primero es Interactúa, que es un medio digital pues independiente, y ese sí nació a partir de las redes sociales. Ese nació antes del boom de las redes sociales en la pandemia, porque pues no teníamos otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces pues se trata de hacer reportajes de contar las buenas noticias que pasan en Tabasco, y en Tabasco tenemos muchos ejemplos de buenas noticias, y poder inspirar a la gente, ¿no? Que no todo fueran pues noticias malas, de accidentes, de asaltos, ¿no? Entonces es Interactúa, que por el momento lo tengo un poco en pausa porque estoy con lo de la maestría y con mi tesis. Ese es uno, y el otro es uno para chicas Curvy, que es el de Catacid y Curvy. ¿Cómo te sientes con estos emprendimientos? Pues es que el problema es que dijo el maestro el otro día, platíquenos cuáles son sus pasatiempos,
¿qué hacen en su tiempo libre? Y yo le digo, bueno, yo en mi tiempo libre hago un programa que se llama Interactúa. Y tu otro pasatiempo, mi pasatiempo es hacer videos de YouTube o de Instagram para chicas curvy. Entonces, mi problema, no sé si es problema, pero pues es que todo el tiempo estoy pensando en comunicación, ¿no? Y entonces ahí están mis pasatiempos. Pero es que estás inmersa dentro de lo que es el mundo de la comunicación, en divulgar, en llevar el conocimiento, en afianzar la imagen femenina, porque esto es por parte de ella, el empoderamiento de la mujer, ¿sí? Somos como somos y aquí estamos y esto es lo importante. ¿Qué le dirías, Katia, a alguien que está interesado en hacer divulgación de la ciencia? Pues que en primera instancia creo que hay que capacitarse mucho, porque yo los primeros años tuve esa oportunidad, ¿no? Que tal vez no todas las personas lo tienen, pero pues la visión de los jefes de aquel entonces era esa, ¿no? Capacitarme mucho. Tuve la oportunidad igual de estudiar una especialidad en la Universidad de Oviedo, que es de experto universitario en cultura y divulgación científica se llama. Entonces eso fue con una beca. Y la mitad fue de la beca y la mitad me pagó el consejo, ¿no? Entonces, pues hay que capacitarse mucho y también pues hay que conocer a otros divulgadores. Luego hay congresos de divulgación y ahí va aprendiendo uno bastante, ¿no? Pero sobre todo empezar a aprender estas herramientas y no solamente aprender de divulgación, porque también es necesario hoy en día, por ejemplo, conocer de marketing digital, que es lo que se aplica en redes sociales, ¿no? Y también es necesario pues aprender otro tipo de herramientas para poder divulgar. Normalmente las capacitaciones que yo tomo no son de divulgación de la ciencia, sino son especializadas, por ejemplo, pues hemos tomado de podcasts, ¿no? Hemos tomado ahora vamos a tomar otro que es sobre narrativas digitales. Entonces normalmente no tomo talleres de divulgación, sino ya ahora, ¿no? Antes sí. Entonces normalmente tomo estos que son con especialistas en comunicación. Y bueno, ¿qué sigue para Katia? Pues de aquí al 2024 seguir trabajando en divulgación de la ciencia, si Dios quiere. Pues estamos con tenemos en puerta este concurso de productos de comunicación de la ciencia para comunidades sin internet. Eso va a ser muy bonito porque vamos a premiar a los 10 primeros lugares y les vamos a dar un recurso, les vamos a apoyar para que vayan a hacer estas actividades en las comunidades, ¿no? Entonces eso es algo que quizás ya escribí en el papel, pero hoy escribimos el papel con todo el equipo, pero verlo ya en acción yo creo que va a ser muy bonito y muy interesante. Estamos igual pues iniciando el diplomado de cortometrajes en divulgación de la ciencia, que le pusimos la ciencia en el cine para que fuera más atractivo para la población, y pues ahí viene estamos con el primer módulo apenas. Y pues viene el número 67 de la revista Diálogos, también la presentación de la revista, eso es en forma inmediata. Y pues también estamos trabajando, por aquí anda Luis Castro, igual ya en una serie de videos sobre divulgación de la ciencia, sobre resultados de investigación, y empezamos a trabajar con estos videos para que pues la población pueda conocerlos pues de esta forma, ¿no? Y seguir capacitándome en la maestría en comunicación y lenguajes visuales, y para el 2023 pues terminar la tesis, que eso espero. Que adivina de qué es. Comunicación y divulgación de la ciencia. Pues el tema es las revistas de divulgación y los lenguajes visuales, y ahí estoy, pues no era como que la intención, pero mi asesor, que es un magnífico, pues me dijo que aterrizara la tesis en analizar la revista Diálogos y proponer mejoras en el diseño. Wow. Pues luego queremos que nos platiques sobre esa tesis, sí, ya que la termine. Esté lista. Así que no vamos a tardar tanto, ¿verdad?
9 meses, dice el maestro. Ok, esperamos que pronto estés de regreso con nosotros, Katia. El tiempo se pasa inexorablemente y más cuando estamos en una charla tan entretenida, tan enriquecedora y con tan buena compañía. Agradecemos a Katia Herrera Jicotencal. Ella es divulgadora de la ciencia, licenciada en comunicación, maestrante en comunicación y lenguajes visuales. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Recuerda, la Vero. invitación está abierta para que próximamente puedas estar con nosotros, platicar sobre todos estos proyectos que tienen en el CITED. Y nosotros, amigos, nos despedimos. Soy Verónica Madrigal Rivera. Esto ha sido Entrevista de la Semana. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Has escuchado Entrevista de la Semana, una charla con figuras del ámbito educativo, tecnológico, científico, cultural y deportivo con Verónica Madrigal. Hasta la próxima.